Hola, hoy vamos a ver los mecanismos involucrados en la concentración y dilución de la orina. Para ello vamos a revisar inicialmente algunas cuestiones relacionadas a los movimientos de agua desde y hacia el túbulo, ¿sí? Y en estos mecanismos vamos a repasar rápidamente el rol de la hormona antidiurética para luego dar paso a ver cuáles van a ser los actores principales que van a permitir que se genere este gradiente de concentración a nivel renal que van a permitir la concentración o no de la orina. Entonces, para iniciar, vamos a ver los objetivos de la clase. Para los objetivos de la clase de hoy, lo que vamos a ver es estudiar el balance normal de ingresos y egresos de agua, reconocer los mecanismos involucrados en la regulación de los líquidos corporales a nivel central y periférico, entender el rol fisiológico de los riñones para la concentración y dilución de la orina, y comprender los mecanismos fisiológicos puestos en juego a fin de producir una orina hipertónica o hipotónica. Muy bien. Dentro de lo que podemos decir del balance de agua, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo maneja los ingresos y egresos a partir de fuentes que puede regular y otras que no tanto. La fuente que puedo regular yo para el ingreso de líquidos es básicamente el agua consumida como líquida, cual puede variar de 1 a 2 litros por día, dependiendo de las necesidades y la posibilidad de aporte, mientras que otras dos fuentes importantes para el aporte de agua a nuestro organismo provienen de los alimentos y de la oxidación de estos, los cuales terminan conformando, junto al agua consumida, el total de ingresos de agua a nuestro organismo. Los egresos, que van a ser regulados, van a ser aquellos que involucran la fabricación de la orina. La orina puede variar entre los 500 mililitros mínimos a eliminar diariamente para sacar de circulación las sustancias tóxicas hasta los 2 litros diarios, y luego en situaciones normales el sudor y las pérdidas fecales no son significativas, pero en situaciones patológicas de extremo calor o en casos de diarrea pueden cobrar significancia, al igual que las pérdidas insensibles que pueden llegar a ocupar alrededor de 1 litro de líquido al día. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener dos tipos de sensores a nivel de nuestro organismo, ¿sí? Algunos ubicados en el sistema nervioso y otros en el sistema vascular. Los ubicados a nivel del sistema nervioso van a ser osmoreceptores, es decir, que van a detectar cambios en la osmolaridad y ante un aumento en la osmolaridad van a perder agua y van a generar la producción de hormona antidiurética, ¿sí? Que se va a producir en el hipotálamo y va a ser trasladada o llevada hasta la neurohipófisis para ser liberada a la circulación general, llegando hasta el órgano efector principal, que va a ser el riñón. Por otro lado, hay otro tipo de estímulos para la liberación también de la hormona antidiurética y también que van a regular los mecanismos de la sed, que son los cambios en el volumen plasmático, ¿sí? A través del cambio en la forma de receptores de volumen encontrados en las aurículas, senocarotídeos y callado aórtico, lugares donde también vamos a tener la capacidad, o nuestro organismo tiene la capacidad de liberar los péptidos natriuréticos, ¿sí? Los péptidos natriuréticos auriculares que, como ya hemos visto en otra charla, tienen participación también en la liberación o la pérdida de sodio a nivel del riñón y por tanto también producen cambios en la liberación, en la eliminación de agua. Ante un aumento en la osmolaridad o disminución de la presión en la aurícula, se va a desencadenar entonces el estímulo de la sed, ¿sí? Y la liberación de hormona antidiurética, que lo que van a hacer es estimular la reabsorción de agua. Entonces vamos a tener una excreción de agua disminuida en esta situación, frente al cambio, que es cuando yo tengo un exceso de agua corporal, y la disminución de la osmolaridad va a inhibir estos dos mecanismos, produciendo que haya poca reabsorción de agua y teniendo una excreción de agua elevada. Dentro de los mecanismos que estimulan
la sed y la liberación de ADH, podemos nombrar el aumento en la osmolaridad, la disminución del volumen sanguíneo, la disminución de la presión arterial, la presencia de agentes colinérgicos y beta-adrenérgicos. Puntualmente para la liberación de ADH son estímulos, la presencia de dolor, náuseas, nicotina o morfina, mientras que la sed es estimulada, por el aumento de angiotensina 2 y la sequedad bucal. En cuanto a los estímulos que inhiben la sed y la liberación de ADH, podemos nombrar la disminución de la osmolaridad, el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la presión arterial, estímulos alfa-adrenérgicos, y puntualmente para la hormona antidiurética el alcohol, por ello es que la ingesta de alcohol produce la sensación de orinar debido a que se acumula gran volumen a nivel de la excreción en los riñones, ¿sí? La disminución de la angiotensina 2 y la distensión gástrica son estímulos para inhibir la sed. Así, la síntesis de la hormona antidiurética se produce generándose un propéptido. Este propéptido va a llegar a nivel de la neurohipófisis, donde se va a transformar en un nonapéptido, que puede ser ADH u oxitocina, más la neuroficina. La neuroficina puede ser una forma indirecta de medir la concentración de ADH, ya que también se libera a la circulación. Esta hormona antidiurética, ya vamos a ver cuál es el mecanismo, pero en general lo que tenemos que saber es que incrementa la permeabilidad de los túbulos al agua, lo cual hace una reabsorción hídrica. ¿Cómo se produce este mecanismo? Bueno, la secreción de ADH, como ya dijimos, en respuesta a estos dos receptores por aumento de la osmolaridad, va a producir que disminuya el flujo renal con una hipertonicidad medular. Esa hipertonicidad medular va a acompañar a la expresión de mayor cantidad de transportadores que se van a expresar en el túbulo colector. Estos transportadores son acuoporinas, los cuales van a aumentar la permeabilidad al agua en el colector, y entonces el efecto que va a causar la unión de la hormona antidiurética a su receptor en estas células del túbulo o del conducto colector va a ser un aumento del número de receptores de membrana, de acuoporina 2 para llevar por vía transcelular al agua, y también el aumento de la síntesis de más receptores, los cuales van a llegar a la membrana celular o van a ser reclutados a la membrana celular para producir mayor reabsorción de agua. Hay una cuestión muy particular que yo les nombré al principio, que es que nuestros riñones pueden producir dos tipos de diuresis y un tipo de antidiuresis. Y eso es porque tiene mecanismos independientes de regulación de sodio y de agua. Siempre para producir antidiuresis será necesario la acción, ¿sí?, de la hormona antidiurética, ¿sí?, como vemos aquí, que va a aumentar la permeabilidad del agua, más la presencia de urea que genera el gradiente medular, ¿sí?, y que se reduzca la circulación a nivel medular por vía de los vasos rectos, como vamos a ver más adelante. Yo les decía que, bueno, como tenemos dos mecanismos, uno para regular el agua reabsorbida y otro para regular el sodio a nivel del conducto colector, a través de los canales epiteliales de sodio, yo puedo producir dos tipos de diuresis. Una diuresis hídrica, donde lo que más voy a perder es agua, con una concentración baja de solutos, y una diuresis osmótica, donde voy a perder grandes cantidades de agua con soluto. La diuresis osmótica hay que tener en cuenta que es cuando hay dentro de la luz tubular la presencia de un soluto que no es reabsorbido, y ese genera presión osmótica que hace que no se reabsorba agua en las primeras partes del túbulo, principalmente el túbulo proximal. Esta fuerza osmótica va a generar que todo el tiempo haya menor difusión de agua a lo largo del túbulo, y el aumento de la carga entonces va a terminar eliminando mayor concentración de sodio y de agua en la orina. En la diuresis hídrica, en cambio, es cuando existe un exceso de ingesta de agua, ¿sí? Entonces la nefrona distal puede transportar el sodio a través de este canal que nombrábamos recién, pero ¿sí?, que no esté acompañado de agua. Entonces esto va a hacer que haga una diuresis hídrica.
Dentro de lo que son los movimientos de agua a nivel tubular, podemos recordar que el 65% del agua que era filtrada a nivel del glomérulo se reabsorbía en el túbulo proximal. Luego, en el segmento descendente delgado, se reabsorbe otro 10%, que va a ser importante para los mecanismos de multiplicación por contracorriente, ya lo vamos a ver enseguida. Luego viene el sector del asa de Henle, que es impermeable al agua, y el agua va a llegar al túbulo colector, donde la permeabilidad va a depender de la presencia o no de hormona antidiurética, como se ejemplifica en esta gráfica de aquí abajo, ¿sí? En esta gráfica de acá lo que se observa es la modificación de la osmolaridad en cada una de las partes del túbulo. Yo comentaba al principio que vamos a tener tres actores principales para producir una orina hipertónica o hipotónica. Los tres actores principales son el túbulo colector, el asa de Henle y los vasos rectos. Cada uno de ellos indispensables para producir la concentración o no de la orina. El túbulo colector es un dispositivo de equilibración osmótica. Lo que va a hacer es establecer la recirculación de la urea, como se ve aquí en la gráfica, y esto es gracias a que cada vez que se produzca la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, la urea se va a concentrar dentro de la luz tubular y va a tender a salir hacia el intersticio a través principalmente de la vía paracelular y también la transcelular a través de los receptores UTA1 y 3, que ya vimos en otra clase. Esta urea que va a llegar al intersticio va a volver a ingresar tanto a los vasos rectos como al asa de Henle, y va a establecer un circuito de recirculación, el cual va a mantener un gradiente osmótico en el intersticio medular, en la profundidad de la médula, que va a tender a reabsorber agua desde el asa descendente delgada de Henle, o colabora al menos en este rol, ¿sí? Entonces la urea va a determinar el gradiente osmótico de la médula para la difusión de agua y posteriormente de cloruro de sodio en el asa de Henle a nivel de la médula. El otro que va a tener un rol muy importante es el asa de Henle. ¿Por qué? Porque el asa de Henle va a producir una multiplicación por contracorriente. La multiplicación por contracorriente, para recordar y no confundir, se establece de manera vertical en el asa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener el ingreso a partir del túbulo, ¿sí? El túbulo proximal, que tiene un ingreso de líquido que es isotónico con respecto al plasma. Vamos a tener un asa, ¿sí? O el túbulo en forma de U, producida por el asa de Henle, el cual va a tener una zona permeable al agua, y ese es uno de los requisitos que tiene, y una zona impermeable al agua, pero permeable a solutos, puntualmente que tengan un transporte activo de solutos hacia el intersticio medular. Entonces, ¿cómo se va a establecer este mecanismo de multiplicación por contracorriente? Bueno, cada vez que actúen los canales transportadores sodio-potasio 2-cloro del asa gruesa de Henle, van a producir la salida de solutos desde la luz tubular hacia el intersticio. Esta acumulación de solutos en el intersticio medular va a producir la salida de agua desde el segmento delgado descendente, que es permeable a la misma. Entonces, toda vez que se vaya repitiendo este mecanismo y que vaya ingresando y recirculando nuevo contenido a través de este túbulo, ¿sí? Nuevo líquido tubular, yo voy a tener que se va a ir produciendo un gradiente por contracorriente, como se observa acá, donde en la medida que vaya yendo hacia abajo del asa la concentración de solutos, ¿sí? Y siga sacando activamente por este mecanismo solutos hacia la luz, y siga saliendo agua hacia el intersticio, voy a ir concentrando y multiplicando, ¿sí? La osmolaridad desde la superficie, o de la corteza renal, hacia la profundidad de la médula. Esto tiene una particularidad que va a tener un rol muy importante en esto, la presencia de las nefronas de asa larga, ¿sí? Que como sabemos, para los riñones de los seres humanos son el menor porcentaje, pero tienen un rol muy importante porque en la profundidad de la médula interna se va a producir el mayor gradiente osmótico en comparación al plasma.
Así entonces, en la repetición de todas estas etapas va a ir generando esta multiplicación por contracorriente, recordar, de manera vertical en el tubo. Como decía recién, las nefronas de asa corta tienen mecanismos activos de transporte de sodio y cloro, mientras que las de asa larga no tienen mecanismo activo de transporte de sodio, sino que, si recuerdan, el asa ascendente delgada tiene un mecanismo pasivo por el cual el cloruro de sodio va a ir saliendo, va a ser reabsorbido desde el túbulo hacia el intersticio. Entonces, en la profundidad de la médula va a ser muy importante la presencia de urea, que es lo que veíamos recién. La irrigación, además, en la superficie del riñón, a nivel de médula externa hacia arriba, ¿sí? En la mitad de la médula externa hacia arriba, en la zona de la corteza principalmente, se lava el gradiente porque hay un rápido flujo de irrigación, ¿sí? Recuerden que pasa el 90% del flujo sanguíneo renal en toda esta parte, mientras que en la profundidad de la médula solo llegan, acompañando al asa de Henle y las nefronas de asa larga, los vasos rectos. ¿Sí? Estos vasos rectos tienen un flujo sanguíneo bajo, ¿sí? Que lo que hace es mantener el gradiente, es lo suficientemente lento y bajo para mantener activo este mecanismo de multiplicación por contracorriente que vimos recién, porque si no, llegaría a estancarse. ¿Cómo se produce este intercambio en los vasos rectos? Bueno, los vasos son permeables a solutos y agua en base a las diferencias de concentración que tenga con el medio. Entonces, los vasos rectos lo que van a hacer al ir penetrando a lo largo de la médula, van a ir ganando solutos, ¿sí? Porque está más concentrado el intersticio que dentro del vaso, y van a ir perdiendo agua. Esa agua va a ir al intersticio y en la medida que el vaso recto vaya subiendo, van a ir ganando nuevamente agua y perdiendo solutos. Acá se cree que se produce un retardo en el flujo sanguíneo y sale una osmolaridad un poco mayor a la que ingresó, gracias a la presencia de proteínas que no van a participar de este intercambio como si van a participar los solutos de pequeño tamaño. Esa fuerza osmótica que va a generar la presencia de proteínas dentro de los vasos va a ocasionar que la osmolaridad de salida y el volumen de salida a nivel de los vasos rectos sea mayor que el de entrada. Ya vamos a ver un ejemplo numérico para ver esto más claramente, pero el sistema de multiplicación por contracorriente en relación íntima con los vasos rectos funcionaría de esta manera. Yo tengo el segmento descendente delgado, donde voy a ir perdiendo agua que va a estar ingresando en el vaso recto que va ascendiendo, ¿sí? Y que este vaso recto que va ascendiendo va a terminar saliendo con una osmolaridad un poco mayor de la que entra, gracias a que en la vuelta del asa se va a producir la salida de sodio, cloro y potasio hacia el intersticio, y este sodio cloro va a estar entrando también a nivel de los vasos rectos. Entonces, este circuito que se produce por la íntima relación que tienen estas estructuras, termina determinando que el ingreso, ¿sí?, sea isotónico con respecto al intersticio y al plasma en cuanto a lo que es el contenido tubular, y termina saliendo un contenido hipotónico, mientras que en los vasos ingresa un contenido, obviamente isotónico, al plasma en general y a la osmolaridad que tiene la corteza, y termina saliendo un volumen y una osmolaridad un poquito mayor. Si lo vemos en números, todo lo que entra tiene que salir, por decirlo de alguna manera, y la cantidad de flujo y cantidad de solutos que se van a mover, tanto para ingresar como para egresar de este sistema, va a ser igual. Entonces, el volumen de líquido desde la corteza a la médula, si se fijan, lo que entra por los vasos rectos, más lo que entra desde el túbulo proximal, más lo que va a llegar a través de los colectores, son 142 mililitros. ¿Y cuánto va a ser el volumen de líquido que va a salir de la médula? Va a ser 117, ¿sí? Van a ser un poco más de volumen, que es lo que les comentaba recién de los vasos rectos, de lo que entró, termina saliendo. Va a ser menos a nivel de los vasos, a nivel del asa gruesa de Henle, y el restante volumen se va a perder, ¿sí?, en mililitros por minuto, en la pérdida de orina.
En cuanto a la osmolaridad, lo que podemos decir es que vamos a tener que los solutos que van a ingresar en este espacio van a ser los que llegan de los vasos rectos también, ¿sí? Fíjense, los que van a llegar a través del asa de Henle, ¿sí? Y los que van a llegar a través del túbulo colector. Por otro lado, los que van a salir de este espacio, los solutos, van a ser la osmolaridad que va a venir de los vasos rectos, la osmolaridad del asa de Henle, ¿sí? Y la osmolaridad que va a salir a través del túbulo colector. Todo esto lo que va a determinar es que lo que entra va a ser igual a lo que sale, y entonces el sistema se mantiene en equilibrio. ¿Qué pasa cuando este sistema no se mantiene en equilibrio? Y cuando hay un gradiente del lavado, o un lavado de este gradiente medular, perdón. Este ejemplo es particularmente claro cuando se utiliza algún tipo de diurético. Por ejemplo, los diuréticos del asa que inhiben el rol de la sodio-potasio 2-cloro del segmento grueso ascendente de Henle. Si yo inhibo la reabsorción de cloruro de sodio en este sector, gracias a que tengo la presencia de estos diuréticos, lo que voy a hacer es aumentar la carga de agua que va a llegar a la parte más distal en el túbulo colector. Entonces, lo que va a hacer la presencia de este exceso de agua a nivel del colector es que no pueda ser reabsorbida. Al no reabsorberse agua, lo que va a producirse es que no se va a reabsorber urea. Si no se reabsorbe urea, se va a perder el flujo que dijimos que íbamos a tener desde el asa descendente delgada para la reabsorción de agua hacia el intersticio y por tanto de cloruro de sodio para salir también hacia el intersticio a la altura de la médula interna. Esto también va a generar que se pierda el movimiento en los vasos rectos, que simplemente se mueven a favor de gradiente de concentración. Esto va a llevar a una nueva situación de equilibrio ante el uso de diuréticos, donde voy a tener, como se puede observar aquí, una diferencia entre corteza y médula que va a ir desde los 285 o 300 miliosmoles a 425 y no los 1200 que tenía antes en una situación normal de concentración habitual de la orina. Entonces, para fabricar una orina hipertónica es necesario tener el normal funcionamiento del asa de Henle, un intersticio medular hiperosmótico, altos niveles de ADH circulante y respuesta al ADH por parte del túbulo colector. Si todas esas condiciones se dan, yo voy a poder hacer una emisión diaria de orina de 500 mililitros con una osmolaridad muy alta, ¿sí? Cercana a los 1200 miliosmoles por litro, que es lo que se alcanza en la profundidad de la médula. Para generar una orina hipotónica, yo tengo que tener ausencia de ADH, ¿sí? Los requisitos van a ser el normal funcionamiento nuevamente del asa de Henle, normal funcionamiento del túbulo distal y que no esté presente el ADH. Con eso yo puedo llegar a eliminar 18 litros de orina por día con una osmolaridad de 50 miliosmoles por litro. Es decir, que la reducción de la osmolaridad intersticial por aumento del flujo sanguíneo de los vasos rectos hacen que haya una mayor eliminación de urea, y esa mayor eliminación de urea también va a producir que se pierda el aporte de este 50% que agrega a la osmolaridad de la médula interna la urea como soluto osmóticamente activo. Muy bien, muchas gracias.